Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta hora tan... Me voy a quitar la mascarilla porque se me empaña la gafa. Vamos a ver si no... Micro, vale. Gracias por venir a esta hora tan difícil aquí en Andalucía, ¿no? Pues me pidieron hace ya bastante tiempo que moderase esta mesa para este debate sobre la arquitectura y la vivienda social. Y bueno, antes de empezar a presentaros a estos compañeros que son excelentes y que lo van a hacer muy bien, yo no quiero quitarles mucho tiempo, quería agradecer pues, a Envisesa por organizar estas jornadas que creo que son muy necesarias y bueno, seguramente aprovecharemos todos mucho, ¿no? También desde la Escuela de Arquitectura y sobre todo por haberse acordado de la arquitectura también, ¿no? Entre tantos problemas que rodean la promoción de vivienda social, el mantenimiento y bueno, toda la gestión y todos los problemas políticos que lleva este asunto, ¿no? Nosotros somos convencidos, ¿no? Lo mismo los arquitectos que ejercemos como los que no, de alguna u otra manera, en el diseño de la arquitectura, que desde el diseño también se produce investigación, desde el ejercicio profesional también se produce innovación e investigación. Y prueba de ello pues son seguramente las obras y los testimonios que vamos a ver hoy aquí y seguramente el debate que si interviene el público pues nos llevaremos, ¿no? Porque efectivamente viviendo y haciendo arquitectura se da uno cuenta de que hay muchas cuestiones que es más fácil hacerlas y practicarlas que explicarlas con palabras, ¿no? Bien, os voy a presentar ya sin más espera a los invitados, ¿no? José Luis Daroca Bruño, que es profesor, doctor arquitecto y profesor titular de la Escuela de Sevilla desde 1993 en proyectos arquitectónicos, el departamento por excelencia de la escuela, ¿no? Porque arquitectura sin proyectos pues sería una ingeniería más, ¿no? En el campo profesional ha realizado una serie de obras fruto de diversos concursos nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar la residencia de estudiantes Ramón Carande, el Ayuntamiento de Estepa, el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María, el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, el Teatro Villa Marta de Jerez, el Parque de Alborán, en Almería, la sede judicial de Morón o la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Sevilla, muchos de ellos en colaboración con el Estudio Carvajal. Actualmente, en el campo de la vivienda, ha ganado con el estudio Práctica la ordenación de la Manzana Verde de Málaga con 116 viviendas y el edificio residencial de 125 viviendas en Pítamo Sur de Sevilla para Envisesa, que se encuentran en desarrollo de los proyectos de ejecución. En segundo lugar, intervendrá Jaime Gastalver López Pazo, que es arquitecto urbanista por la Escuela de Sevilla, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Su formación le ha llevado por distintas ciudades del mundo, ha vivido en Barcelona, en Sevilla, en Berlín, en Nápoles, y la vida en el campo. En el desarrollo profesional se ha dedicado a la obra pública y vivienda y en la actualidad hace su tesis doctoral en Geografía Humana con la tesis Ética y Territorio. Realiza habitualmente acciones artístico-políticas relacionadas con la ciudad y el territorio. Ha grabado 3 cortometrajes y un mediometraje también con la misma temática. Uno de ellos se titula El Asco, expuesto en el Museo Reina Sofía. Ha autopublicado 2 poemarios, Miseria y Barbarie, y Poesía sorda. Realiza recitales de poesía con asiduidad, al entender que la mejor vía para llegar al público es esta. Trabaja con Lilian Baker García, matemática y paisajista, y los dos como equipo pues hacen una experiencia bastante transversal y interesante de la arquitectura que, bueno, yo no sabía que llegaba tanto, pero por lo que más se le conoce o le conocemos es por su obra Rompemoldes, donde también habita y de la que creo que nos va a hablar. Bueno, me he anticipado, pero luego diré, para no diferenciar, el título de cada una de vuestras intervenciones, o si queréis la podéis decir vosotros al empezar. Por último, Luis Rubiño Chacón. Ay, perdón, Ignacio.
Es que Luis lo tenemos todo el día y en la escuela y os confundo a los dos. Su hermano Luis está de compañero. Pues Ignacio Rubiño, que es arquitecto y en el estudio Rubiño García Márquez, arquitecto, y que trabaja con Pura, con Luis y él desde el principio, toda su vida, ¿no? Son arquitectos titulados por la Escuela de Sevilla, ejercen asociados desde 1986 con estudios en Sevilla. Ignacio ha sido profesor de la escuela entre el 96 y el 2005, también en la Facultad de Arquitectura Aldo Rossi de la Universidad de Bolonia de 2005 a 2006 y en la Academia de Arquitectura di Mendrisio en Suiza desde 2007 a 2010. Pura García también ha sido profesora de la Escuela de Arquitectura de Sevilla entre 2001 y 2002 y arquitecta de la Dirección General de Bienes Culturales y del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía entre el 87 y el 93. Luis Rubiño es profesor de proyectos en la escuela desde el 99 y máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla en 2003. Han sido profesores invitados en diversas universidades nacionales e internacionales, dirigido workshops, talleres y seminarios, presentando ponencias en jornadas y congresos y pronunciando conferencias en colegios de arquitectos y otras instituciones de Europa, Asia y América. Su actividad profesional ha sido acreedora de reconocimientos y menciones en los premios FAD de 2002, 2007 y 2008, en los premios europeos de arquitectura Mies van der Rohe y en su edición de 2009, y objeto de selecciones y muestras como la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2 ocasiones, la Bienal de Arquitectura Española en 5, la Bienal Iberoamericana en 1. También han expuesto sus proyectos en el Pabellón de España, en las Exposiciones Universales de Hannover 2000 y en Alemania y Aichi 2005, en Japón. Su trabajo ha sido difundido en diversas publicaciones, revistas, libros, catálogos, guías y monografías nacionales e internacionales. Han recibido premios y menciones en concursos e integrado jurado de ámbito nacional e internacional. En el año 2020 se publica la monografía Biografía Ilustrada de 1989 al 2019 de la editorial Recolectores Urbanos, que recoge la trayectoria del estudio en sus primeros 30 años de actividad profesional. Sus viviendas de los palacios integran la selección de 14 parejas y un mosaico, 75 años de vivienda en España, libro de Xavier Montes y María Ruber, de reciente aparición. Bueno, ahora sí os voy a decir los títulos de las intervenciones, ¿no? Que nos insistieron mucho y se lo han colocado un poco forzado, pero pienso que así también el debate tendrá pues como un guión, ¿no? He perdido la hoja, no, está aquí, perdón. El título de la intervención de José Luis Daroca es Flexibilidad y sostenibilidad frente a los medios económicos y la vivienda protegida. El de Jaime Gastalver, Experiencia de un vecino, y el de Ignacio Rubiño, Reflexiones desde la práctica profesional. Y sin más, te doy la palabra, Pepe, y anotaré. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Envisesa el invitarme a participar en estas jornadas, que creo que tienen que ser muy interesantes. Agradecer a Rosa Añón como coordinadora de la mesa y, como ya he dicho, flexibilidad y sostenibilidad frente a los medios económicos de la vivienda protegida, ¿no? Un tema que realmente preocupa, ¿no? El tema de la vivienda, yo como soy docente de proyecto arquitectónico en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, ha sido siempre un elemento de investigación constante en todos los diferentes cursos que he impartido en la escuela. Y siempre hemos dedicado la mitad de ese curso a estudiar realmente la ordenación de territorios para vivienda y, posteriormente, lo que es la vivienda en sí, el desarrollo, digamos, más de investigación sobre la propia vivienda a otra escala, ¿no? Porque además entiendo que los alumnos de quinto curso, donde imparto, si tienen suerte, podrían enfrentarse en un futuro a algún proyecto de este tipo de residencial, más probablemente que otro tipo de
de obras, ¿no?, de mayor envergadura o de distinto uso. También profesionalmente, tanto a través de los concursos que he realizado como de los proyectos y obras, he dedicado mucho tiempo y esfuerzo a buscar nuevas soluciones y alternativas en la evolución, digamos, de los modelos tipológicos residenciales. Podemos decir que entre los años 20 y 40 del siglo XX se avanzó mucho en los nuevos tipos residenciales en Centroeuropa, en ese periodo de entreguerras, y especialmente con la puesta en obra del hormigón armado, que dio como resultado unos ejemplos magníficos de grandes arquitectos que hoy día son fuente de clara inspiración para todos nosotros, especialmente Alemania, Holanda, también en parte Italia, fueron quizás los países más pioneros en los nuevos conceptos de la vivienda. A continuación, en España se realizaron, desde luego, obras de muchísimo interés, especialmente en Madrid y Barcelona, pero también en Sevilla, si quiere, un poco posterior a esta época, ¿no?, quizás más entre los años 40 y 60. Posteriormente, de esta fecha, algo se atascó en esa investigación y en esos modelos tipológicos, hasta que en años recientes, debido a unas nuevas formas de habitar y a unos nuevos modelos sociales en que los usuarios de la vivienda han pasado del concepto de tipo familiar tradicional a otros conceptos mucho más complejos sociológicamente, y han dado lugar a unos usuarios distintos con diferentes relaciones sociales, lo que ha llegado a ser un nuevo concepto en la vivienda, que es como la flexibilidad en la vivienda. Claro, la flexibilidad entendida como una capacidad de adaptación de esos modelos tipológicos ya conocidos a unas nuevas formas de habitar la vivienda y a transformarse su interior a propietarios o usuarios de diversa índole. Todo esto complejiza aún más el encaje de las piezas de la vivienda bajo un contenedor único, donde las estancias de día y de noche se puedan transformar según el uso que tenga asignado, en torno siempre a unos núcleos húmedos aproximados con sus instalaciones y a unos núcleos verticales de comunicación del edificio. Por ello, los nuevos tipos proyectados deberán tener en cuenta siempre estas posibles modificaciones, reducciones, ampliaciones que se han requerido por parte de la propiedad en base a la demanda que esa propiedad tenga respecto a los usuarios previstos. Pero, de otra parte, hay una normativa sobre vivienda protegida muy estricta, muy poco actualizada a la realidad actual. Se enfrenta directamente con el concepto que hemos hablado de flexibilidad y dificulta enormemente esa adaptación de unos programas residenciales que requieren ser una alternativa a esos modelos tradicionales de vivienda de 4 dormitorios, de 3, de 2 o de 1, que es lo que estamos acostumbrados. Y entonces realmente se convierte en una normativa inflexible, ¿no? O sea que frente a la flexibilidad que se quiere hacer, la normativa se convierte en lo contrario. De otra parte, una normativa sobre vivienda protegida muy estricta, muy poco actualizada a la realidad actual, ya lo comentaba. Más recientemente, después aparece el concepto de sostenibilidad, no solo ya en la construcción en general, sino también en la vivienda en particular. Cualquier promoción residencial deberá tener muy en cuenta la eficiencia energética, así como la utilización de materiales sostenibles, también debido, en parte, a la evolución del cambio climático. Un bajo coeficiente energético que va muy ligado a la calidad constructiva de cualquier edificación. Y encima no podemos olvidar el código técnico de la edificación vigente, que también tiene sus ataduras. Todo ello implica, si lo unimos a nuevas tecnologías constructivas, a tener que diseñar una envolvente de la edificación que controlen con mucha efectividad la transmisión térmica y acústica y que resuelvan lo posible ventilaciones cruzadas u otros mecanismos de aireación interior, así como el control de la incidencia solar que pueda entrar en el interior de las estancias. Significa la utilización en lo posible de elementos constructivos, ya sean prefabricados o de cierta compacidad, carpinterías de calidad, aislamiento muy consistentes,
vidrios dobles, con variedad de espesores, cubiertas muy bien diseñadas, que sean capaces de atenuar esas transmisiones térmicas y acústicas. Todo esto lo vemos como lo idóneo. Y, de hecho, así se está construyendo en la mayor parte de Europa. Pero ambos conceptos, flexibilidad y sostenibilidad, vienen a establecer una repercusión económica muy importante para este tipo de promociones residenciales. Y tenemos ciertas dificultades para llevarla a cabo, en especial para la vivienda protegida, que su precio final de venta tendrá que ajustarse al poder adquisitivo del ciudadano en general, que no parece aumentar mucho en Andalucía. De hecho, en los proyectos de ejecución sobre viviendas que con el estudio práctica estamos redactando actualmente, tanto en Málaga como en Sevilla, este último para Envisesa, esta cuestión será uno de los temas más prioritarios a resolver. Pues aquí está el problema principal. Y quizás ahora mismo buscar un equilibrio debiera ser la solución al problema. También hay que decir que los módulos de precio de la construcción por metro cuadrado que se aplican en los proyectos de vivienda actualmente apenas han variado en los últimos años. De hecho, se aplican del Banco de Precio de la Construcción del 2017. Permanecen estables, mientras que los sistemas constructivos y tecnológicos avanzan muy deprisa y a la vez se encarecen. Es por ello por lo que todos deberíamos repensar cuáles deberían ser unos costes reales y actualizados en base a estos requerimientos descritos. Y por último, si a ello le añadimos una situación actual de la construcción que tras estos 2 años ralentizados ha cogido un nuevo impulso, vemos que la mano de obra escasea, sobre todo la más especializada. El precio de los materiales por este auge aumenta. Y ya si hablamos del acero, pues aún más, perfiles, ferralla, etc., nos pone a todos en una situación un poco inquietante. Y con ello quiero poner este tema sobre la mesa para las posibles cuestiones que se puedan realizar en este debate. Muchas gracias por su atención y nos seguimos hablando. Muchas gracias. Bueno. ¿Le podéis dar la presentación, please? ¿O se le da de aquí? No os veo. Ay, perfecta. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. El título de la charla, bueno, antes de aclarar una cosa, que yo vivo en Rompemoldes, mi casero es en Visesa, pero yo no, o sea, el proyecto no es de nuestro estudio, es de Ochoa, de otros compañeros arquitectos, que ahora hablaremos de ello. Comentar que hoy, esta mañana, pues nos ha llamado Rosa, de oye, ponerle un título a la charla. Y me ha comentado la charla de mis compis y la de Rubiño, que creo que viene ahora de reflexiones desde la profesión, y había dicho que pusieran reflexiones desde la profesión 2, pero me han dicho, no, vas antes que él. Y entonces, pues, bueno, pues directamente un titulito de experiencia de un vecino. Ayer estuve escuchando la charla de las otras, como también ha ido comentando Rosa. Bueno, pues se ha hablado mucho pues, de política, de turismo, se ha hablado eso, pues, de la dificultad que puede tener Envisesa para gestionar su parque de vivienda con los inquilinos, pero el tema de las subjetividades se habla poco, y mira que cualquier estadística es subjetiva. Vamos, de hecho, ayer viendo el turismo salían unas estadísticas que contradecían las otras. Pero parece que si pones unas líneas, pues ya tiene como cientificidad y rollo académico, y la subjetividad de una persona no la tiene. Yo vengo hoy un poquito a charlar de, bueno, pues como inquilino, todos vosotros vivís en casas, el tema de la vivienda social, cualquier vivienda social, es decir, que estos temas creo que nos influyen a... Esto a ver si funciona, sí. Que nos influyen a todos. Aparte de inquilino, soy Jaime Gastalver. Este es nuestro estudio, que es La Plasita, ¿vale? Que, bueno, pues nos dedicamos a hacer arquitectura y proyectos culturales y nos gusta trabajar con esas 5 Es de eficientes, económicos, ecológicos, energéticos, empáticos, éticos y estéticos. La economía parece que hoy día tiene todo el peso y que la ética y la estética tiene poco.
Curiosamente, economía y ecología, el eco tiene que ver con la casa. Y entonces, pues de eso charlaremos hoy un poquito. Me gustaría recordar, como para situarnos, ¿vale?, que la casa no es un elemento aislado, ¿vale?, que la casa se planifica dentro de ciudades y que esa planificación tiene que ver la casa y urbanismo. Si hacemos mala planificación urbana, las casas difícilmente serán buenas. Eso lo estudiamos en la Escuela de Arquitectura, por eso es URBS, de urbanismo. Pero luego el resto se nos olvida en las escuelas de arquitectura, que la casa se puede hacer ciudad y es polis. Ayer se habló mucho de polis, de polística, ¿vale?, de cómo gestionar. A mí me gusta pensar, que todavía llama la atención que lo tengamos en Sevilla, y es que nadie piensa que esto es un área metropolitana. No es desde final de los 80 y nadie lo tiene aquí. Barcelona desde hace años, bueno, empezaron con un plan gigante, el Gran Berlín en el siglo XIX ya lo tenían claro. Aquí todavía seguimos sin entender que Bollullos, Bormujos, Sevilla, La Algaba es exactamente lo mismo. Tendrán administraciones políticas, pero el coche contamina igual para todo el mundo y aquí todavía seguimos sin tener claro esos términos. La casa también es identidad, la casa es barrio y eso es civitas, eso es subjetividad. Y no se tiene en cuenta cuando el turismo, que pongan las cifras que ponga, desaloja el barrio de San Luis, ¿vale?, porque como ciudadano prefiero que mi casa me reporte más dinero, ¿vale? Esas civitas y esa identidad de barrio que ya se está empezando a tener en cuenta. Recuerdo cuando yo era estudiante que cogía estas cosas y te decía el profe: ¿tú qué eres, sociólogo o arquitecto? Digo, no, hombre, me tengo que disfrazar de sociólogo para intentar entender también estas cosas. URBS, polis, civitas. Todos los que nos dedicamos también a hacer vivienda, ahora mismo estamos hablando de eso, que la flexibilidad es indispensable. ¿Quién creía hace 20 años que un teléfono móvil te iba a dar, que un dispositivo que te controla te iba a dar todas las posibilidades que te da? ¿Quién creía hace 30 años la aparición del Internet? Y ahora nuestro querido y maravilloso COVID, ¿vale? La casa es tiempo. La casa es tiempo. Cuando estamos haciendo una casa, o tú naces en una casita, un día tienes 8 años, 6, 12, 24, y si no te va porque no te puedes emancipar, llegas a los 33 viviendo en casa de tus señores viejos. Y si es tu propia casa, ya te haces mayor, el dúplex te cuesta, no te cuesta, la casa es tiempo. Y esto creo que se tiene muy poco en cuenta en la administración y en los propios diseñadores de las viviendas. Digo esto porque podríamos empezar a que en una promoción de vivienda pública, ¿vale?, una promoción de vivienda social, tuviéramos tipologías que permitieran que la gente, cuando tiene 60 o 70 años y mis 4 hijos se me han ido ya de casa, pues poder tener una casa más chica, porque no necesito tanta casa. Y la gente joven, que acaba de entrar con otras energías, y poder intercambiar las casas. Comentar, evidentemente, no está aquí, pero que el grave problema de las casas, y ya es que la casa es mercancía. En este mundo todo es mercancía. Y lo que está mercantilizado y tomado como mercancía y produce mucho beneficio económico, pues tienen una gestión que estas cosas cuestan. Las casas, ¿vale?, las habitan personas y para mí tiene que ver con lo íntimo. La propiedad privada es una cosa, pero la propiedad íntima es otra. En casa, mis hijos, ¿vale?, es propiedad privada, su cuarto es su intimidad. La casa es de todos, pero su cuarto es íntimo y por eso llamamos a las puertas de los cuartos cuando vamos a entrar en casa de alguien. Y la casa es un almacén. La casa es un almacén que, si ahora mismo cogiéramos y vaciáramos nuestras casas, el 40% de las cosas que hay no las necesitamos. Es lo que aquí llamamos las chuminás, ¿vale? Pero una casa es un almacén que va dejando también olores, aromas y generan subjetividades. ¿Y cómo somos los inquilinos? Me gustaría, ahora vuelvo a esto, pero me gustaría ver, ¿vale? Esto es el área metropolitana de Sevilla. La casa de Mairena, si trabajas en el centro, ¿vale?, para que veamos que casa y trabajo van asociados. Y lo digo porque yo vivo en una casa en la que los talleres de abajo trabajamos y vivimos en el mismo sitio. Esto, casa, trabajo, separación, que es Carta de Atenas, genera movilidades enormes. Podríamos transformar Sevilla radicalmente, porque igual que se va a invertir un pastizal en la S40, supuestamente necesaria, que vale mucho dinero, 1 kilómetro de autopista, podríamos invertir esos dineros en, terminaré con esto, en mi idea de ciudad y en mi utopía. Si, sacando un ejemplo claro que podéis ver todo en Google, La Rinconada, que es un pueblecito un pedazo pueblo, de la zona norte de Sevilla, que se formó
como todo este territorio muy bien, pues porque la especie humana de vez en cuando es hasta sabia, pues muy bien territorializados, un pueblo pequeño pues que ha ido creciendo como todos los pueblos. A principio de siglo se montó una azucarera al lado y crecieron los dos municipios. Pues ahora la unión de los dos municipios, que creo que además se llama La Unión, genera este urbanismo, ¿vale? Lo podéis ver. Ahí no van a salir viviendas, ahí saldrán viviendas del siglo XX, pero ya vemos que el siglo XX, y nos estudiarán, ¿vale?, que el siglo XX es un siglo de muchas barbaries, de muchas barbaries. Y con esta definición de urbanismo, de zonificación, pues estamos llevando al campo donde hay una trama y un no sé qué, una rigidez que luego no va a tener ningún tipo de flexibilidad de la que estaba comentando antes Daroca, ¿vale? Y si encima se le sumamos las leyes, pues complicado. Termino diciendo que como somos los inquilinos, ¿vale? La casa también tenemos que tener en la cabeza que la casa no es un contenedor vacío. La casa, si voy al baño y le doy un botoncito, sale agua. Si le doy un grifo, sale agua. O sea que la casa no es mi casa, la casa llega a Melonares, que me trae agua. Si abro el gas, viene de Argelia o de Libia, que ahora parece que nos hemos enfadado, ¿vale? Todo esto hace que sea eco, y la casa es medio ambiente. Cuidar la casa es cuidar el planeta, ¿vale? Entonces, yéndonos ya a esto, Rompemoldes es un proyecto de Envisesa que sale después de muchos trompezones, porque esto era un corral de artesanos que durante todo el proceso salvaje de especulación que se da en el barrio de San Luis, en el casco histórico en la zona norte del barrio de Sevilla. Yo vivía allí por aquella época en el Palacio del Pumarejo y vi 60 y tantos desalojos de familia aplicando la ley de ruina, que afortunadamente ahora ya desde la Gerencia de Urbanismo se corrigió. Rompemoldes lo hace Envisesa, ¿vale? Después, ya digo, no voy a entrar ahí, después de que fue pasando el solar de unas manos a otras, dependiendo de los gobiernos que hubiera, y plantea con cierto arrojo, con cierto riesgo, yo creo que es otra de las cosas que las administraciones tienen que hacer, arriesgar en cualquier escuela de arquitectura, cualquier estudiante de tercero presenta proyectos interesantísimos, que luego parece que los vamos capando hasta llegar a que no se presenten proyectos que yo creo que tienen que tener cierta radicalidad. Y este proyectito, la radicalidad que tiene es que se vive y se trabaja en el mismo espacio. Para eso ha habido que cambiar la normativa del PGO de Sevilla. Y bueno, son 20 viviendas, ¿vale? Ese es mi hogar, son en un taller de costura que estábamos haciendo, son 20 viviendas en las que para entrar tenías que ser artesano. Artesano es un carnet que te da la Junta de Andalucía si haces cosas de artesanía. Yo hago y hemos hecho maquetas de arquitectura, está dentro del catálogo de artesanos, soy artesano y luego pues demandante de vivienda, como ya se habló aquí en varias ocasiones. Dentro de esto, ¿vale?, una de las cosas que me parece interesante es crear, ¿vale?, que creo que viene por aquí, no, viene arriba, crear comunidades, ¿vale? Una de las cosas que me parece interesante de esto es que desde la arquitectura se creen comunidades. Pensemos que la Comunidad Económica Europea tenía comunidad económica. Le quitamos la economía y arrancamos comunidad. Ahora nos llamamos Unión Europea. Sería mucho más interesante Comunidad Europea, ¿vale? Creo que desde es necesario, los que somos más semiviejos, ¿vale?, o viejóvenes, como llaman ahora, cincuentones, en los 70 yo me he criado en yo creo que éramos 120 casas y te dejaban el vecino de arriba, abajo, pedías sal. Eso se ha ido perdiendo y creo que hay que recuperarlo. ¿Es la arquitectura capaz de hacer eso? ¿Es la administración capaz de promocionar eso? No lo sé, pero desde luego la administración y la arquitectura tienen que ir buscando ese cacharro. Y los inquilinos, ¿vale? Yo soy un tío con suerte de vivir en el centro de Sevilla, en esta casa de alquiler, ¿vale? Y creo que esas cosas también como inquilino, lo tenemos que devolver, ¿vale? ¿Cómo devolvemos esas cosas? Pues en Rompemoldes, y lo contaré ahora, a través de la cultura. Creo que es importantísimo trabajar los espacios comunes. Si el coche lo metemos debajo de nuestras casas, no podremos plantar árboles. Y una cosa tan tonta como un árbol da sombritas, mejora el cambio climático, sirve para que los niños escalen y yo le diga, abájate que te va a caer, sirve para muchas cosas. ¿Hay que quitar los coches? No, pero podemos quitar un parking, meter 2 muros pantalla, hacer un macetero gigante
y que permita crecer una grivillea sus 15, 20, 30 metros. Creo que es importantísimo dentro de eso cuidar los cuidados, ¿vale? La casa es el espacio de lo reproductivo, la ciudad es el espacio de lo productivo y creo que los espacios comunes hacen que nos podamos cuidar. En Rompemoldes empezamos casi todas las parejas sin churumbeles, han nacido 15 niños en los últimos 10 años y hay una red de cuidados dentro, ¿vale? Donde los vecinos, bueno, hoy me quedo yo con tus hijos y eso ha servido bastante para el marrón del COVID. En Rompemoldes se ha vivido bien, porque había espacios comunes, porque nos hemos autoorganizado, porque nos hemos... Me vais cortando, ¿vale? ¿Vale? Es interesante, nosotros, en ese dar a los que nos han dado, hemos ido organizando una serie, estamos en la calle San Luis, y los vecinos nos hemos organizado en ir promoviendo la cultura dentro del barrio. Somos de puertas abiertas, tenemos los talleres abajo, y se han ido montando conciertos, presentaciones de libros, hay un luthier, con lo cual el luthier, cada vez que viene alguien de, y voy terminando ya, de la Orquesta de Sevilla, pues le hace un favor y viene para acá. Termino, ¿vale? Hemos ganado también este proyecto de Envisesa, que aprovecho, estamos aquí a ver si le podemos ir, que son 135 viviendas experimentales en Valdezorras, donde nosotros sí entendemos que la casa pueda ser ciudad e intentamos que desde la vivienda, solicitamos al ayuntamiento y cada vez que tengo un micrófono lo pido, se pueda construir y alargar el parque de Miraflores a través del arroyo con un parque agrario. Y termino ya, pues, con lo que realmente me interesa. Esta es mi utopía de ciudad, ¿vale? Y lo que termino con la casa donde vivía antes, que era el Palacio del Pumarejo. Antes me han dicho que me podían dar un poquito de rever, porfa. El olfato se localiza en el epitelio nasal. Dicen que muy cerca de donde se procesa la memoria. Por ello, memoria y olfato están íntimamente ligados. Uno de los primeros síntomas del Alzheimer, la pérdida de memoria, es la pérdida de olfato. En la casa del Pumarejo, a final de los 90, olía a flores en primavera y a caracoles en verano, como hoy. Pero también olía durante las madrugadas de 4:30 a 9 de la mañana a tortilla francesa. Rosa se despertaba a esa hora para hacer más de 300 tortillas para 2 bares. El aroma a infancia me envolvía por las escaleras del palacio, cuando volvía borracha de las noches de farándula y alameda. Me recordaba la cocina de mi casa. Me veía de niña con pijamitas y zapatillas, ahora desaliñada y torcida. También el sonido incansable del tenedor golpeando el plato. Recuerdo, al caer la tarde de los alargados días del verano sevillano en el Palacio del Pumarejo, cuando mi vecina, Matilde, una mujer de 85 años, espigada, que aún conservaba gran parte de la belleza que la debió de iluminar en sus años mozos, desaparecía sin decir nada de su casa. Entonces empezaban los gritos de su hija. ¡Mamá! De sus nietos. ¡Huela! Luego de los vecinos. ¡Matilde! Salíamos a buscarla a la plaza llena de gentes reunida en torno a los caracoles y las cervezas. Luego a las calles del barrio. Un día la encontré yo en la puerta de una antigua casa en la calle Escoberos. Matilde, ¿está usted bien? Me miró así como distraída y me dijo, mira, ¿hueles? Es la casa de mi infancia. No, gracias. ¿Ya? ¿Se oye? Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a Envisesa esta invitación, un poco al salto de la mata. Yo supe ayer que tenía que intervenir hoy, como suplente de un compañero que no ha podido venir, y a Rosa por las atenciones que me ha deparado en estas escasas 24 horas que he tenido para preparar esto. Por eso he decidido, pues, simplemente casi que hacer público que participéis de las reflexiones de 30 años construyendo viviendas, que son, pues, la experiencia que nos acompaña. Casi todo el tiempo hemos trabajado en Andalucía, porque es donde se enraiza
nuestras condiciones afectivas, incluso nuestra formación, en un territorio que conocemos bien y que hemos visto cómo en 30 años, 35 años ya, desde que empezamos a practicar la arquitectura, se ha transformado, como se ha transformado el resto del planeta, ¿no? Hemos superado, entre comillas, 3 crisis que han dejado sus secuelas, la última todavía viva y con puntas de enrabietamiento, que nos han dejado un panorama que yo calificaría de desolador, por lo menos desde el punto de vista de las desigualdades entre capas de la sociedad y también porque unas prácticas que están controladas hoy por el mercado ultraliberal pues se han desbocado. Se han desbocado y han alterado las relaciones entre un montón de agentes. Cuando me dicen que la mesa en la que tengo que participar... ¿Perdón? ¿Habéis hablado algo o yo he escuchado...? No, ha saltado un móvil, pero no... Es que aparte de todo estoy estrenando gafas y entonces, de verdad, perdonadme, pero estoy... Igual hago un Sabina y... no, decía que en el fondo lo que pretendo es compartir con vosotros pues las preguntas que nosotros nos hemos hecho durante 30 años. Vivimos en una de las regiones más pobres de Europa y pretendemos compartir todos los estándares europeos. Y esto es una contradicción, ¿no? Como hay otras, nuestro carácter fronterizo, nuestro carácter, diría, marginal respecto a otras situaciones. Somos de los, quizás Andalucía aún es de los pocos lugares donde se puede escuchar un alegato, una defensa de lo local, que al final nos remite a lo universal frente a lo global. Yo creo que lo global es alienante y creo que lo universal es inclusivo y es participativo. No tengo nada contra ningún tipo de prácticas. Me parece que el activismo social en materia de vivienda es plausible y loable, incluso por los esfuerzos y por los malentendidos que tiene que superar. Pero con el apelativo de arquitectura, yo sé hacer relativamente pocas cosas, más allá de proyectar arquitectura y construir cuando las situaciones nos han dejado, ¿no? Entonces, entre arquitectura y vivienda social, que creo que es el nombre estricto de la mesa, empiezan a plantear una serie casi de oximorones, ¿no? Como mínimo de contradicciones, que son las que pretendo transmitiros. Bueno, Andalucía es una región que todavía goza de ser uno de los lugares que podrían calificarse de laboratorios de paisaje. Entonces, el paisaje es hoy un patrimonio, porque además vivimos otra crisis, que es la emergencia climática. No puedo comprender cómo todavía hay negacionistas, porque esto nos deja perplejos, ¿no? Andalucía es una región que sabemos leer, que conocemos, en lo anímico, en lo afectivo. Decía que nuestra producción, ya extensa, afortunadamente, por la cantidad de años que llevamos de práctica, se ha centrado en gran medida en la vivienda. La vivienda siempre en el mundo rural. No hemos tenido la ocasión de trabajar en Sevilla y sí en muchos pueblos de Andalucía, más grandes, más pequeños, y de participar y ganar muchos concursos con la frustración que lleva pues no haberlos podido concluir, llevar a cabo. Entonces, lo que he hecho ha sido usar esta proyección, que también he organizado al vuelo, casi como un guión de los argumentos que no me gustaría que se me olvidaran y quiero dejar aquí para un eventual coloquio. El primero es nuestra cultura, la procedencia. La arquitectura que reivindicamos es una arquitectura que es específica, es una arquitectura que es precisa y que al final persigue unos objetivos de armonía y de un cierto calado intelectual, pero también artístico. Diría que en materia de vivienda es casi como el arte social, ¿no? Sería una síntesis, por lo menos en el terreno utópico, ¿no? Y el tejido, el territorio de los pueblos, en los que hemos trabajado, un territorio frágil, con claves que son relativamente fáciles de interpretar y muy difíciles de incorporar en el mundo contemporáneo,
a los parámetros que rigen la proyectación y construcción de viviendas. En una ocasión, no demasiado lejana en el tiempo, Álvaro Siza me dijo, tengo la suerte de ser su amigo, que me regala con su amistad, le dijo a mis estudiantes suizos, que vienen de un mundo opulento y donde disfrutan de muchos lujos que les hacen quizás ser un poco más distantes a la complejidad real del mundo, que es otro factor que hay que incorporar en la arquitectura, ¿no? Yo reclamo para la arquitectura un calado, pero también una dimensión emocional, poética. Y creo que en la vivienda cualquiera firmaría esto, sobre todo si eres habitante, usuario. Lo que ha descrito Jaime no deja de ser una relación afectiva con un medio próximo, que además te relaciona con el medio general, el medio distante. Un primer factor, las normativas. Me dijo, si algo va a terminar con esto, es la furia normativa. Y el hombre no creo que pondere sus discursos, su mensaje. Es un señor mayor que, bueno, pues, ha vivido la arquitectura desde connotaciones incluso heroicas que nosotros hoy refutamos. Pero tampoco queremos ser la mirada fría de lo inmobiliario. Creo que entre la arquitectura y lo inmobiliario hay un enorme salto, probablemente porque sus objetivos y sus propósitos son diferentes. Enfrentar la construcción de vivienda social desde la arquitectura es muy diferente a enfrentar la construcción de la vivienda social desde lo inmobiliario. Factor normativo. Bueno, pues nosotros hemos afrontado las normas dándole la vuelta, leyéndolas en profundidad. Esto corresponde a un barrio que se puso en acción, la anterior habla un poco de lo inmobiliario frente a lo arquitectónico. Diría que contiene valores en la memoria, en la historia. Creo que Jaime se ha referido a estos términos y a las nociones que lleva aparejadas, dándole la vuelta incluso a los sistemas constructivos. Había que conservar fachadas, la normativa. La normativa se puede interpretar. En el marco de la normativa incluso se le puede cambiar la escala a un determinado producto. Incluso se puede hacer prototípico para optimizar valores. Este proyecto deriva del anterior y es para otro emplazamiento en otro pueblo de Andalucía, con otro tipo de agregaciones, pero al final conserva el mismo juego de escalas entre lo lleno y lo vacío. Me quería referir a que el primer factor que suele aparejar el tema de las normativas, que suelen redundar en lo urbanístico, es la densidad. Creo que hay que reajustar, hay que releer la densidad de los lugares para los que se propone vivienda social. Me puede saltar vivienda pública, porque hasta ahora identifico la vivienda social con los promotores públicos, aunque haya otro tipo de fórmulas de cooperación, incluso las viviendas protegidas, de carácter general. No estoy muy al corriente de las últimas normativas. El paisaje. El paisaje remite a la especificidad. Cada una de las promociones en las que hemos trabajado intenta hacerse eco de los valores paisajísticos de los emplazamientos. En este caso, dando lugar incluso por azar. Esto es un concurso ganado en Córdoba, promovido por Vincorsa, creo que se llama la empresa de la vivienda de Córdoba, que no llegó a ejecutarse, por quiebra del promotor interpuesto que iba a hacerlo. Bueno, dando lugar a un tejido imbrincado como cualquier tejido de un centro histórico, y para el que proponíamos una estrategia que venía a ser casi fenomenológica, ¿no? Se hacía eco del pasado fluvial de los terrenos. Paisaje, pues en este caso la definición de unos límites para una ciudad, donde la marisma era tan evidente que era posible ver el cambio de estaciones, en una secuencia que incorpora el espacio público. Nosotros no entendemos la vivienda pública sin el espacio público más allá de los límites de la habitación, que correspondería al espacio privado. Bueno, consecuencias. Otro proyecto que es casi la optimización de un prototipo en otra realidad geográfica, siempre en Andalucía, o incluso los programas. Esto es un programa de autoconstrucción.
al que no se le ha dado suficiente valor en Andalucía y que creo que es una de las alternativas que todavía, estando vigente, no sé si por la cantidad de complicaciones, yo diría de asumir la complejidad en términos reales que apareja. Es el único bloque, tengo entendido que hay uno en Ciudad Real, pero yo no lo he podido cotejar nunca, el único bloque de vivienda colectivo que está organizado desde una escuela-taller de autoconstructores. Aprenden el oficio y se dotan de vivienda. Esto fue hecho a finales de los 90, primeros 2000, y no sé por qué es una experiencia que se abandonó. Casi todos los proyectos que enseño son de la entonces Consejería de Obras Públicas y Transporte y posteriormente de EPSA, actual ABRA. Oeste, donde el reciclaje de un material de prefabricación eran los sobrantes que tiraban los constructores de la autovía Sevilla-Huelva, lo usamos para construir el espacio público que le daba una cierta continuidad y un sentido casi de pegamento a un conjunto de viviendas. En todos los casos, debo decir que muchos de estos proyectos son proyectos que vienen de otras manos, iniciados por otros arquitectos, probablemente de una óptica muy diferente a la nuestra, no voy a decir ni mejor ni peor, pero el caso es que no obtenían los permisos suficientes, no sé si porque su mirada no ajustaba con la suficiente precisión, y acababan llegándonos a nosotros, en algunos casos invitándonos a concursar. El material, pues en este caso hace un poco de ironía sobre todas esas viviendas, todas esas medianeras inconclusas que pueblan todavía las periferias de nuestras ciudades, y organizando una secuencia de interior-exterior con una diversidad de materiales. En otros casos trabajamos por mímesis. El único vacío que queda en Arcos de la Frontera, operado con unas viviendas que cumplen absolutamente con todos los parámetros requeridos de las normativas y del plan, y que usan un sistema de accesos que son como unos callejones. Aquí en Sevilla se conocerían por barreduelas, ¿no? Yo vivo al lado de una de las pocas que queda, que era la entrada de carruajes del Palacio de las Dueñas, barreduela de Enrique el Cojo. En este caso, bueno, usamos la barreduela como un arquetipo, como un invariante. En este otro, por colisión, por fusión, si queréis, por confusión, entre bueno, la estructura tradicional de un centro histórico y unas primeras barriadas concebidas con un carácter de periferia, que en este caso no ha lugar, pero en el límite del Parque Natural de los Alcornocales. Surge ese bloque blanco. Es que no sé si aquí hay puntero, pero prefiero no darle a ningún botón que no conozca. Son dos bloques que hablan de un centro y de un entorno que acoge casi un entre paréntesis. O en este otro, que lo que hacemos es trabajar con una estrategia de espejo. Esto es en un pueblo de la provincia de Málaga, Casares, donde vamos a organizar no solamente la promoción que nos piden de X viviendas a partir de una calle, sino la lógica de crecimiento a futuro de la población, en una mirada que casi invita al largo plazo. El tiempo es otro factor que identifican las construcciones como inherentes a un lugar, ¿no? Entonces surge, casi que mirando al pueblo, su reflejo. Y su reflejo es lo que estamos representando. Estas son situaciones medianamente rurales, diría casi pacificadas por la bondad del medio, aunque las tensiones están en otros sitios, ¿no? Una tensión inmobiliaria salvaje en todos estos lugares. Pero llegamos al territorio. Hemos procurado siempre, además, bien por azar o bien por una preferencia, que siempre hemos hecho notoria en nuestra trayectoria, que es trabajar en sitios que no estuvieran afectados por una planificación cerrada. Preferíamos una planificación abierta que nos dejara llegar a la redacción de un plan especial, a un estudio de detalle donde pudiéramos modificar ciertos parámetros. En este caso no era eso. Y es la primera, quizá, en un territorio por consolidar, pero de ámbito estrictamente urbano, en Córdoba, donde participamos en este concurso, tuvimos un segundo premio, que hablaba de un programa mixto, coworking, cohousing, todo lo que sea co,
y que luego yo tengo que mostrar mi escepticismo y mi decepción respecto al funcionamiento de esos programas desde la oficialidad y un programa cerrado. Hace falta gente activista, como es tu caso, que creo que activan todos estos programas y creo que ahí reside un alto valor de lo que tiene de colectivo la vivienda social, la vivienda colectiva. Y después voy a dar un salto en el tiempo, porque estas son respuestas a un hecho urbano consolidado con, se supone, que más factores de complejidad que lo rural. ¿Qué es esto? Esto es una consulta, concurso, consulta, todavía no lo sabemos muy bien, al que fuimos invitados en Suiza. Esto es en la frontera, exactamente en la frontera, la calle más ancha que se ve en el dibujo de arriba, abajo, es la frontera entre Francia y el Estado de Ginebra. Ciudad, Estado de Ginebra y Cantón, con unos estándares que luego, si tengo ocasión, os comentaré, pero que pueden representar costos y beneficios del orden del 400% respecto a los nuestros, y donde lo que hacíamos, cuando ya no podíamos hacer más de lo que habíamos hecho, que era concentrar en 2 moles, son 1000 viviendas, en 2 núcleos, que no tienen aspecto de barrio. Terminan un bulevar y la idea, la planificación a 15 años es demoler todas las casitas hasta la frontera. Y todo el mundo en paz. Ellos tienen otros mecanismos de armonización social, ¿no? Pero la armonía de la arquitectura se encontraba quizá en que nosotros habíamos hecho un planteamiento que hacía una manzana inicio y otra final. No estaban deslocalizadas, flotando en un magma imposible, sino que una es el resultado de la sustracción de la otra y viceversa. Bueno, esto fue muy apreciado como trabajo y todavía esperamos alguna consecuencia, por lo menos tenemos esa esperanza. Y poco más. Yo creo que he puesto en juego 5 o 6 cuestiones que para mí son contradicciones. El hecho de haber formulado las preguntas no quiere decir que yo haya encontrado las respuestas. En los proyectos que os he mostrado como guión, lo que hemos intentado ha sido aproximarnos a lo que entendíamos que podían ser las respuestas sin saber muy bien si lo hemos logrado o no. Muchas gracias. Bueno, yo tenía preparadas unas preguntas que me parece que tampoco tienen mucho interés porque han salido temas complementarios en vuestras 3 exposiciones, ¿no? Complementarios porque es imposible con un tiempo tan cortito como hemos tenido sacar todo lo que tenemos dentro, ¿no? de inquietudes, de experiencias, de éxitos y fracasos de los que también se aprenden, ¿no? Pero sí que me ha parecido oportunas y bellísimas las 3 intervenciones, ¿no? En el fondo de todo esto está la cuestión, ¿no? De cómo investigan los arquitectos, ¿no? Cómo producimos novedades, ¿no? Y por supuesto, producir novedades es imprescindible, ¿no? Con todos los cambios y crisis que estamos afrontando. Yo, no sé, en el orden en que todos los arquitectos yo creo que somos un poco, bueno, muy profesionales, ¿no? También un poco maestros, ¿no? Un poco profesores, ¿no? Y, por supuesto, artistas, en fin, todo con independencia de por dónde derive al final nuestra línea profesional o la suerte que tengamos de qué nos toca trabajar, ¿no? Pero quería preguntaros un poco respecto a esa investigación, porque nosotros siempre tenemos, desde la escuela, ¿no? Que tenemos una vida académica que casi nos obliga, y también nos parte en 2, ¿no? A separar la cuestión académica e investigadora de la cuestión profesional, cuando siempre hemos empezado por la profesión y por la experiencia y a partir de ahí hemos deducido pues, los hallazgos que se han puesto al servicio de la sociedad, ¿no? Yo creo que el punto está en cómo se transmite esto, en cómo se comparte, en cómo se hace esa experiencia de unos y otros, también colectiva, ¿no? Y se pone a disposición de todos. Entonces, yo quisiera ver vuestro punto de vista. Tengo una pregunta para ti, si
¿Se oye? ¿Ya están abiertos todos los micros? ¿Te estás refiriendo a cuáles son los factores de innovación que podemos apreciar hoy respecto a otros momentos? Bueno, al que cada uno de vosotros en su progreso profesional con su arquitectura va encontrando, porque yo creo que esto no está estable, aunque parezca que siempre hay algo troncal muy permanente, ¿no?, a lo que tú te has referido, ¿no?, está mucho más en la memoria, en las personas, en las cosas buenas que permanecen por sí mismas sin tenerlas que proteger mucho, pero y las que perdemos, ¿no? Entonces, todo eso nos obliga, de alguna manera, y tú lo has demostrado también un poco con los proyectos, unos construidos y otros no, ¿no?, de cómo desde el mismo tablero de diseño uno va buscando, ¿no? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Hombre, yo no sé si lo he dicho o lo he olvidado. Lo que yo aprecio en todos estos años, que no son pocos, digo, hay gente que pasan 40 años y parece que no ha pasado ninguno, ¿no? No sé a qué se dedican en su tiempo libre. Yo lo que sí aprecio es que hay una especie de, no sé si disrupción o de decalaje o de desacuerdo entre cómo evolucionan los tiempos y evoluciona todo tipo de parámetros, incluso la percepción de lo político, de lo social, y sin embargo la normativa no creo que tenga grandes... Hace tiempo que no proyecto aquí, pero que no proyecto aquí porque no me dejan la situación, entre otras cosas, pero lo que sí encuentro es que ha evolucionado poco, sobre todo las cuestiones normativas, ¿no?, en cuanto a diseño y tal, porque yo creo que tiene más que ver con el discurso que creo que Pepe pues, estará en disposición de desarrollar ahora, pero, por ejemplo, la tan añorada, o no añorada, ¿no?, casi como una aspiración, ¿no?, flexibilidad, ¿no? Yo creo que la flexibilidad son metros, y si los metros no se pueden pagar, no hay flexibilidad que valga. La flexibilidad son metros, y la tectónica es peso. Entonces, sobre nuevos materiales, hay un mercado que es evidente que necesita abastecer pues mediante unas campañas muy agresivas y tal. Yo no creo que tampoco unas viviendas construidas hace 15 años difieran mucho de unas de hoy si están hechas con cierta lógica, en el sentido de que yo creo que una vivienda vernácula tradicional de cualquier pueblo, no los neocatetos, pues esta vivienda cumple holgadamente todos los parámetros de sostenibilidad. Creo que son retóricas de mercado que se han impuesto y traen aparejado pues, la venta de una cantidad enorme de materiales y la no lógica de la aplicación de estos materiales. La lógica constructiva es inherente al proyecto de arquitectura en general. A la vivienda no te quiero contar cuando funciona con los márgenes que funcionan, ¿no? Entonces, son otras de las paradojas que yo encuentro en esto. Ha evolucionado poco. Las normas, el marco en el que se desarrolla la proyectación de vivienda social, ha cambiado casi todo, menos la normativa de referencia. Bueno, de la normativa hablaba Pepe, José Luis, y no sé si él querrá añadir algo más. Yo creo que está ahí de acuerdo, pero tú eres ahora a lo mejor el que estás como más en contacto con la dificultad de llevar a cabo un proyecto de ejecución, ¿no?, con los actuales módulos que tú te referías, ¿no? Y no sé si tú le ves alguna posibilidad. Hombre, posibilidad ahora mismo no le veo, porque la normativa es la que hay, ¿verdad? Y nos tenemos que adaptar a ella y eso es lo que tenemos que asumir y trabajar con ella y adaptarnos y tal, ¿no? Pero lo que quería decir antes es que esa normativa en algún momento tendrá que revisarse. Sí. Porque es que los modelos de vivienda ahora ya no empiezan a ser los mismos. Puede haber, como dice Ignacio, que un proyecto ahora sea igual que hace 14 años y tal, pero realmente la vivienda va en continuo cambio, porque las demandas son distintas. Y lo que decía, y las formas de construir son distintas. Y todo eso va avanzando. Pero la normativa sigue siendo la misma que hace 20 años. Nada. Los metros exactos, todo, ¿no? Entonces, está como muy colapsado. O sea, la arquitectura está colapsada con la normativa, ¿no? Entonces, yo creo que, vamos, nosotros, yo creo que lo que quería decir también es que, y los que estamos aquí, o sean profesores o no lo sean y tal,
nos dedicamos a investigar mucho, ¿no? Y en el campo de la vivienda, como decía, la primera investigación es la docente, porque ahí realmente hay un campo enorme, ¿no?, con los alumnos para investigar en el tema de la vivienda y que luego ellos, a través de eso, que tantos ejemplos que vemos, y se les enseñe tal, ellos puedan responder con unas propuestas que muchas veces son acertadísimas, ¿no? Acertadísimas y además muy maduras, muy profesionales, ¿no? Pues entonces esa investigación sirve si luego se puede aplicar, ¿no? Pero claro, si no se puede aplicar porque la normativa te tiene ahí cogido, el código técnico te tiene también pillado y el presupuesto, por supuesto, que eso se da por hecho también. Entonces, esa investigación se queda un poquito colapsada, ¿no? Se queda un poco a medio camino, que es una pena, ¿no? Lo está diciendo antes Pepe, ¿no? Tenemos unas normativas que además son unas normativas victorianas, yo diría del siglo XIX. Si pensamos hoy día en las sexualidades y el amor, cómo ha cambiado, y todavía seguimos diciendo cama de matrimonio, cama de no sé qué, y afortunadamente hoy la gente, pues si no te quiero me puedo separar. Hay un 25% de gente que vive sola, ¿vale? Y la normativa sigue siendo súper estricta. Yo, si por mí fuera, mandaba al carajo la mitad de la normativa, pero vamos, sin ningún pudor. De hecho, el concurso que nos presentamos en Visesa y que ganamos, nos presentamos porque era de alojamientos, que al ser alojamiento no es vivienda y no cumple la normativa. Entonces todo el mundo, vaya proyectazo, claro, pues no cumplió la normativa. Era el más sencillo. Porque la normativa es demasiado... A mí me gusta que me pongan constricciones. Funciona mejor con presión y con constricciones, pero con esto... Digo con la normativa legal, si ya nos vamos al mercado y todas estas cosas, y hace falta metros cuadrados. Hoy estaba paseando por el Virgen de los Reyes que está ahí enfrente del Parlamento, y cómo son los pasillos, o sea, y que yo iba andando y decía, mira, este metro cuadrado vale aquí 2.200 euros. Y se han permitido gastarse, pues bueno, eran viviendas de principio de siglo. Contestado eso a la normativa, a nivel de investigación, yo creo que la arquitectura, y por lo menos nosotros, es una investigación, un trabajo exploratorio, ¿vale? Vamos explorando, a veces a tientas, a veces vemos la luz del túnel y lo que viene es el tren de frente, ¿vale? La luz de un tren, y yo creo que es exploratoria y tiene que ser así. Y entonces es necesario tener una gestión del riesgo. Una gestión del riesgo que te tiene que permitir, por un lado, arrojarte, porque como bien ha dicho también Rubiño, la práctica profesional es muy escasita, te tiene que permitir arrojarte, pero por otro lado con cuidado y con seriedad, porque es dinero de Envisesa, hay otros promotores, va a vivir la gente. Yo creo que ahí tienes que encontrar ese equilibrio en esa investigación exploratoria. Y a nosotros nos gusta investigar como lo decimos en el estudio, ¿no? Pensamos con la cabeza de pensar, pero también pensamos con los pies, y entonces estás en la calle, enterándote cómo vive la gente, cómo hacen los geógrafos, salir a pasear, ver el paisaje, entender el territorio, y pensamos con las manos, haciendo cosas. Creo que el mejor modo, y eso, la profesión arquitectura está también en el mundo de las maquetas, ¿no? Te encargan algo y te pones a doblar, a coger, a gente acostumbrada a pensar con las manos, referido no solo a los artesanos, sino también a todos los factores de información que están en los vernáculos, que yo creo que no es un campo cerrado, ¿no? Tampoco es el único, ni quiero pasar por una especie de nostálgico, anticuado, ni nada de eso. Sí prevengo contra la novedad. Entonces, a mí eso de que me vendan que un material es la panacea y me va a cambiar, mire usted, mientras no cambien las condiciones de diseño, mientras no se abran determinados debates necesarios en torno a 1000 factores, lo urbanístico, la obtención del suelo, por parte del sector público, porque además la vivienda social es para lo público, aunque haya otros agentes y otros convenios público-privados. La vivienda social me sigue remitiendo a un tema de las administraciones, de los distintos estamentos y con las distintas competencias que tengan, pero constitucionalmente es una obligación de esos señores y para los arquitectos es un mandato ético, ¿no? Creo yo. Entonces, el debate se tiene que abrir desde muchas ópticas, no puede ser exclusivamente la óptica del arquitecto que proyecta. El arquitecto que proyecta puede llegar incluso a sentirse, a confesar su limitación, su agotamiento, no en el plano intelectual, no en el plano
de la realidad, ¿no? Donde dice hay pocas salidas. No la veo, ¿no? Cuando hay limitaciones que no son superables, no son superables. Entonces, pues habrá que replantearse de todos estos aspectos, ¿no? Sobre lo innovativo. Yo no tengo ninguna respuesta al respecto. Yo creo que la innovación es casi una mirada atrás, no nostálgica, para que lo que nos hemos dejado en el proceso de ser una sociedad, bueno, siempre contradictoria, siempre compleja, pero lo que nos hemos dejado de la armonía del habitar que ha leído de una señora que recordaba los olores, o sea, apelar a lo olfativo de una señora como un factor de memoria, me parece que tiene mucho de carga nostálgica, pero también tiene mucho de poesía, ¿no? Entonces, todo esto no es una norma la que lo resuelve. Hay cuestiones intangibles que no están en las normas. Entonces, las normas están en otras cosas. Bueno, ¿tú querías decir algo, Pepe? Es que, claro, el arquitecto tiene que tener contacto un poco con quién va a habitar, ¿no? Si tú haces una vivienda unifamiliar, un señor te lo puede encargar y llegas a acuerdos con él sobre esto, tal. La vivienda social es el promotor el que hace un poco de intermediario, ¿no?, entre el arquitecto y quién va a ser el futuro usuario. Con lo cual, no hay un contacto directo con esas personas. Entonces, yo creo que es muy importante escuchar a la gente cómo vive, o qué requiere, o qué necesita, o qué no le gusta, ¿no? Porque luego te hace ver las cosas de otra manera. Claro, luego llega alguien que compra una de esas viviendas y a lo mejor no se adapta exactamente a lo que esta persona quería y te puede decir, oye, ¿esto por qué no es así? ¿Y esto por qué no es así? Tal, ¿no? Empieza como a discutir las cosas, ¿no? Entonces, lo de escuchar a la gente, yo hice una vivienda en Jerez y me llamó una señora, ¿no? Y fue muy curioso, me llamó al estudio y dice, José Luis de Roca, ¿usted el arquitecto de del piso que yo he comprado? Digo, pues no sé. El técnico. El piso que he comprado, no sé. Digo, sí. El técnico, usted el técnico. Y entonces me ponía en cuestión muchas cosas, ¿no? Dice, ¿y por qué usted ha hecho todo esto por teléfono? ¿Y esto por qué lo ha hecho usted así? Bueno, pues mire, porque tal, porque no sé qué. Entendía que funcionaba mejor esto, pero podría haber sido tal. Porque yo no puedo poner las cortinas, mire usted. Entonces te quedas con cosas, ¿no? Que dices, tío, ¿cómo que no puedo poner? Claro, usted lleva un hueco al techo, que yo a la ventana tal, entonces, ¿dónde le meto yo el cajetín de la cortina? Y te quedas así, diciendo, bueno, cosas tal. ¿Y por qué no tiene más terraza? Digo, mire usted, pues cómpreselo en el bloque de enfrente que tiene más terraza. Total, que se fue como enfadando y dice, bueno, yo lo que veo es que la fachada parece los nichos del cementerio. Y sí, se quedó tan pancha, ¿no? Ya se quedó de... Pero quiero decir que es muy importante haber escuchado eso un poco como de antemano, ¿no? Para recoger las cuestiones que a lo mejor el usuario necesita, ¿no? Sí. Y nos vemos un poco pues, alejados realmente de ello. Yo creo que todos hablamos de eso, pero yo a Jaime se lo he visto escrito, ¿no? Que la arquitectura es un traje a medida y que hay que tener tan en cuenta al usuario, eso todos lo sabemos, ¿no? Bueno, esto da para tanto que yo quisiera pasar la palabra al público ya, por si ellos quieren preguntar algo mejor, ¿no? Que me interesa que no vayáis sin que yo pregunte. Había por ahí una palabra, creo. Sí, no sé si hay que pasar el micrófono. Pero hay un micro aquí. Ah, ya lo trae la señorita. Ya va, se corre. Es que no veo nada, tío. No veo nada. Pero está muy guapo. Bombilla. Con la gafa nueva. ¿Eh? Pero no veo, tío. Los focos también. Soy Teresa, estoy aquí por... ¿No? ¿Se me oye ahora? Que soy Teresa, estoy aquí como usuaria de vivienda social protegida. He sido arquitecta he sido secretaria de un compañero vuestro durante casi 18 años. Situaciones después del 2008 me encontraba en situación de paro y en situación de vivir en la Plaza San Francisco a vivir en una vivienda social, ¿no? En una vivienda social donde durante estos 3 años que llevo allí he visto
O sea, he soportado la forma de vivir de mucha gente y me voy a referir a algo tan, por desgracia, tan usual hoy en día como es la falta de civismo y de educación, ¿no? Y entonces, dentro de mi poco conocimiento o el conocimiento que tengo de la arquitectura, después de tantos años trabajados con vosotros, he visto elementos que es en los que ellos se basan, por ejemplo, bancos en zonas comunes, que ellos se basan para no cumplir las normas comunitarias y de sentido común, ¿no? Entonces, son un poco, he venido un poco aquí para comentaros que por vuestra parte a la hora de proyectar viviendas sociales tuvierais un poco en cuenta esa situación sociológica. Vivo Los Bermejales y lo hablo con muchísima gente en el supermercado o en otros sitios de distintas manzanas, ¿no? Hay gente estupenda, muy correcta, muy cívica, muy educada, ¿no? Y hay otros que no tanto, ¿no? Y entonces a lo mejor en una vivienda, como son en mi caso 220 viviendas, pues ponte que hay 20, ¿no? Que son los que aquello es su urba, aquello es su patio, aquello es su, ¿no? Y entonces hay mucho conflicto, ¿no? Y entonces, no sé, yo apelaría un poco a que vosotros a la hora de diseñar, que me consta que hacéis cosas maravillosas, tuvierais un poco en cuenta eso, porque yo sé que hacéis ese tipo de cosas pensando en la comunicación entre los vecinos, ¿no? Las horas de tiempo con los niños, ¿no? Yo, de hecho, me acuerdo, porque he transcrito mucho PGO también, cuando se hizo, por ejemplo, Los Bermejales, toda la zona del parque que se ha hecho, ¿no? Una zona nueva, con gente joven, donde va a haber mucho crío, se ha dotado un parque estupendo, maravilloso, que la gente, hay muchos que lo usan y otros que no, que su zona común es su patio y ahí tiro yo a los niños, porque hay gente que, perdonadme la expresión, tira a los niños a las 5 de la tarde y los recoge a las 11 de la noche, ¿no? Y a los niños de 4, 5, 6, 7, ya cuando tienen 15 ya están en el banco. Yo es que vivo en el Bajo y tengo los bancos a la ventana, estoy ahora en 40 metros, que no me importa, también no me importa vivir en un camarote o un barco, pero es que no tengo ni intimidad y ahora con 57 años me he vuelto a poner a estudiar por circunstancias obvias de la situación y es que no puedo ni estudiar en mi casa, ¿no? Mira, Tengo para que tú que ir de veas mi casa. un nivel de contradicción de lo que estás hablando. Bueno, nosotros evidentemente no somos educadores sociales. No, lo sé, A ver, obviamente. probablemente esto competa a otros escalones, independientemente de que haya como un deseo de que la gente entienda y haga suyo los proyectos que nosotros somos capaces de hacer. Pero bueno, esto no deja de ser incluso un poco territorio utópico, salvo que luego haya otros agentes intermedios que puedan... Pero tú fíjate en la contradicción, por ejemplo. Yo creo que cualquier promoción de vivienda colectiva debe atender al espacio colectivo. O sea, ¿qué tiene de diferente un bloque de vivienda colectiva respecto a vivir en adosados, ¿no? Que incluso también podrían comprender que no tienen delante estrictamente una calle, pero la contradicción es, los metros que yo le dé a los espacios públicos de relación se los tengo que restar a las viviendas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es así, ¿no? Si quiero cumplir con los parámetros que me imponen las normativas, cualquier metro que yo dé al espacio colectivo dentro de una promoción se lo tengo que restar a las viviendas. Entonces, habría otras personas que dirían, oiga, si ya me cuesta trabajo vivir en 69 metros útiles, ¿no? O no sé si construidos útiles, pero es uno de los estándares que hemos venido manejando aquí hasta hace poco, ¿no? Me va a quitar usted un metro y me va a dar lugar a que todos los dormitorios sean de estos No, perdone. tubos con las camas enfrentados a los pies, ¿no? O las cabezas, yo qué sé. No. Entonces, hay cuestiones que escapan a nuestra... No, pero yo me refería a las zonas comunes. Ya no te digo que a mí me haya tocado una vivienda. Metros de zonas comunes. Yo mi cabecero metro da a que los le quito buzones de vivienda. la casa y a la puerta del portal. O sea, Hombre, no eso tiene ni que estás comentando es un conflicto que está... Es no que en por tu eso caso. lo comento, porque es tan latente y pasa en tantos sitios que creo que, bueno, pues os lo comento porque esto, pues a la hora de poner las zonas comunes no pongáis el banquito de las narices, porque un banco obviamente invita a sentarse. Y el banco invita a sentarse porque tú piensas que dice la ancianita que viene con la compra está cansada y se sienta. No, ahí vienen las madres, se sientan por la tarde, todos los carritos de niños, que me parece muy bien, tienen a 50 metros el parque, ¿eh? Que sería encantador que los niños tú los coges, los sacas del espacio de la vivienda, los llevas al parque, le das una disciplina y a las 8 vuelta para casa ya es baño, ducha y tal. No, eso se ha perdido.
Ya no está lo de vamos a la cama que vamos a descansar, y entonces ya pasa el telediario, ha empezado Masterchef o lo que sea, y ahí siguen los niños gritando, las madres en el banco comiendo pipas, y tú sin poder coger un libro, sin poder, no sé, entenderme, ¿no? Creo que en parte es ese tipo de cosas de la zona. He visto promociones donde, y lo más importante es que los niños son muy buenos, muy estupendos, todos hemos sido niños, pero es que yo me trago los balonazos de cuero contra la pared de mi fachada. Está prohibido, por supuesto, el balón, está prohibido la bicicleta, los patinetes, porque obviamente el suelo de las zonas comunes tiene una llaga de 2 centímetros y es clac, 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 clac. Entonces, hablamos de mucha sostenibilidad y tal, pero yo no sé dónde está la sostenibilidad para vivir a gusto y en paz en tu casa. Sobre todo cuando se ha puesto un parque, se ha dotado, que hemos pagado todos nuestros impuestos, un parque maravilloso por todos los Bermejales, lo único que hay que coger, que es un tema de concienciación, ¿no? Si es que además donde yo vivo hay 6 pistas de pádel que ahora están cerradas porque los vecinos no las quieren, no sé qué, pero el balonazo de fútbol contra la fachada es latente, y es que a mí me han levantado 2 padres la mano, Entonces me parece que, no sé, que lo digo esto porque todos esos medios de zonas comunes, yo que he trabajado con un arquitecto, lo voy a decir, Francisco Barrio Nuevo, cuando hicimos las 330 viviendas de Pino Montano, ahí arrancaron los váteres, los bidés, metieron el burro en el cuarto de baño, o sea, ya no estamos en esa postura, ¿no? Pero la falta de civismo de la gente, ¿no?, es alucinante, ¿no? Claro, aquí hay 2 cosas, como decía Ignacio. Una cosa es la educación, claro, o educación sí, cívica, me baso y otro en la eso. arquitectura, ¿no? Son cosas muy independientes. Pero vamos, yo lo que sí le quiero decir es que Hombre, si una puede contribuir a la otra, perdón. Ya, pero si el edificio donde usted vive, o el que sea, ¿no?, Sí. está bien construido, bien diseñado, es buena arquitectura, el espacio común también debe de serlo. Es muy difícil que veamos una promoción donde dice, no, que el edificio está muy bien y esto está abandonado, está hecho polvo, tal. Si la zona está verde, Eso es. Normalmente el diseño del espacio urbano es tan importante como la vivienda. Sí, yo lo que le estoy diciendo es el mal uso. De hecho, hay unas normas Pero el mal comunitarias y uso unas ya, normas marco que se la pasan. ante el mal uso. Pero lo comento porque ellos se acogen a que, como está el banco, ¿sabes?, por ejemplo, o porque está este elemento, pues es que esto lo han hecho para que yo me quede aquí, ¿no? Ya. Entonces es igual que cuando me he ido a estudiar a la biblioteca Antonio Machado, también está en la biblioteca, y fuera también hay bancos, y los propios chicos que están estudiando salen fuera a charlar y tal, ¿no? Pues Teresa, también. perdona, Perdón. ahí han pedido Sí, más la perdón, palabra perdón, y yo perdona. creo que la cuestión está expuesta con suficiencia. Tal vez no está respondida del todo, pero no sé si alguien más creía que le había pedido Filo, ¿no? Ah, sí, que lo están higienizando. No. Bueno, yo entiendo perfectamente yo también soy profesora de la escuela. Yo quería haceros una pregunta en un tema que Jaime ha expuesto muy bien, que es su rompemoldes, que además es un modelo que estudiamos mucho en la escuela, ¿no?, y se estudia en muchos ámbitos. Y también Ignacio ha sacado el tema del co-housing, co-living, que en la escuela os puedo asegurar que está muy de moda. Y bueno, y hacemos mucha investigación en ese sentido. Yo querría llevar esto a la realidad, porque hay muchas experiencias. Yo acabo de tener un fin de carrera, sobre eso han salido propuestas maravillosas, pero en relación también con lo que ha dicho Teresa, es ¿por qué no se han hecho, crees, Jaime, que no se han hecho más experiencias como la de rompemoldes, o hay tan poca experiencia sobre eso, o por qué esa ha salido tan bien y otras que ni siquiera son más coworking, co-housing, co-living, ni siquiera salen bien, ¿no? Quiero decir, dependerá, como dice Ignacio, de los usuarios que hay allí. Eso tiene unos condicionantes a la hora de ofrecer esas viviendas. Hay un tema que a mí me gustó mucho ayer en el tribunal que yo estuve, que salió y dice, bueno, y lo has mencionado también, los vecinos a los que se le da esa oportunidad tienen la obligación de dar a la sociedad también algo, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que ahí está la clave. Entonces, yo quiero saber que para que en Visesa, que además me consta que han hecho un concurso ahora de co-living, para que eso funcione, ¿qué circunstancias se tendrían que dar, aparte, por supuesto, de una buena arquitectura y que se integren bien los espacios comunes, privados, públicos y compartidos, ¿no? Esa era un poco mi pregunta. Bueno, has hecho muchas preguntas. De la primera, de por qué no se ha hecho más, yo no tengo ni idea. Yo no manejo los modos de producción, soy un... Pero bueno, ahora te digo,
no va a poder estudiar, porque no vea cómo grita Mateo, no vea cómo grita... Los churumbeles, ¿no? Los churumbeles. Pero es que entonces estamos en otro rollo. Sí, pero ahí estamos en otro rollo. Es decir, ¿que por qué no se hace más? No lo sé. Aquí están los de Misesa, habría que preguntárselo a ellos. Sí creo que cambiar costumbres y romper hábitos es lo más difícil. Si consiguiéramos cambiar nuestro hábito de alimentación, nuestro hábito de vestirnos, el cambio climático, según dicen los científicos, 10 o un 15% lo cambiamos, pero sí, así. ¿Vale? Atenuaba un 12-50, es que lo he leído esta mañana. Entonces, es bastante complicado cambiar un hábito. Entonces, me imagino que los modos de hacer arquitectura, porque también es muy reconocible la arquitectura pública, yo de vez en cuando comprendo a las señoras también que nos llaman, porque es importante, y luego porque necesita cierto arrojo. Y, con todo respeto, mi querida ciudad no tiene arrojo. Algo tan conservador como Zaragoza nos adelanta por la derecha. Algo tan conservador como Valencia nos lleva a 30 pueblos. Y aquí está muy bien, ¿vale? Entonces, yo creo que la falta de costumbre, la pereza y la falta de riesgo hace que eso no se haga. He comentado también en las otras preguntas de por qué es un caso de éxito o no. Es decir, el problema que tú tienes en el banco de tu casa, yo por supuesto soy de los que ponen banco y me peleo con quien sea para que haya bancos por la ciudad. Pero eso ya, entonces tendré que hablar con la madre, pero eso ya, la arquitectura... Es decir, me gusta participar en el barrio, tengo el estudio en el barrio de Remedios y me voy a las reuniones de comunidad del barrio de los Remedios. Y la gente que tiene un bajo y un bar y un velador y no sé qué, pues estamos en el mismo problema, ¿vale? Pero es interesante que haya patios. Yo que cogí el COVID, me fui después a dar mis primeros paseitos, que me ahogaba y no tenía dónde coño sentarme en la calle Torneo. Y cuando sea más viejecito, querré sentarme. Y por eso la ciudad tiene también su tiempo, porque luego en un patio, a las 11 de la noche, pues se llegarán los de 16 años a fumarse sus pitillos, a tomarse la litrona, a las 2 de la mañana 2 amantes. Y eso es la ciudad. Y por eso la ciudad necesita un constante pacto, porque también puede ser, no te digo, que en tu caso, si te vienes a Rompemolde, que está hablando de Rompemolde, no vea cómo gritan los niños de Rompemolde. Igual que los demás niños. Claro, coño, porque tienen... Y no los pueden mandar al parque porque tienen 4 años. Trabajan de niños. Y porque hoy día trabajamos todos y estas cosas. Por eso lo interesante también, que estas cosas que se hablan de la ciudad de 50 metros, es que haya una biblioteca. No, que lo digo yo, que no me puedo concentrar tampoco con los... Mira, a mí se me escapan mucho de estas cuestiones. Yo vivo en un bloque colectivo y además me ha tocado, porque soy el único arquitecto que vive allí, el bloque tiene una notoriedad evidente, es la Casa del Riñón, Doña María Coronel. Vivo en el centro, tengo problemas con las cofradías, no puedo salir con el coche. Estas son cuestiones inherentes un poco a vivir, donde tú tienes que encontrar los factores de armonización. Yo creo que esto se escapa al diseño, ¿no? El bloque donde yo vivo, aplaudidísimo, a mí me ha tocado mantenerlo, por una cuestión de amistad con los autores y con mis vecinos. O sea, un bloque donde tenemos cierta armonía. Pero pagamos el peaje de la propia forma del edificio. Bueno, pues, coño, es un factor de, ¿cómo te diría?, de incomodidad para algunos vecinos. Pero yo creo que son estas cosas que hay que ponderar y hacer un balance. Yo creo que tú has dicho una cosa que está muy bien. O sea, la ciudad es un sistema, es una máquina, está constituida por muchos subsistemas. Hasta que todos esos subsistemas no entren en resonancia, no se ajusten y no sean capaces de funcionar con armonía, donde incluso se superaran las... Pero es que esto es la utopía. Esto es la utopía. O sea, esto no pasa en Suiza. En Suiza lo que tiene es la acción policial inmediata. Yo tengo anécdotas al respecto. El primer año que trabajé en Suiza, una noche tiré de la cisterna del váter a la 1:00 de la mañana. Al día siguiente, la señora del hotelito, era un hotelito casi como un chalet grande con habitaciones independientes. No se puede tirar hasta por la mañana. Luego te explican cuándo y cómo tienes que sacar la basura. Luego te explican, pues estos son pautas.
Esto tiene que ver con la urbanidad, no con el urbanismo. El urbanismo lo puede hacer más fácil o más difícil, pero es evidente que son cuestiones que escapan a nuestra competencia, incluso en algún caso a nuestra comprensión, diría yo. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí somos uno más. Entonces, a mí que la señora llame a Pepe con lo de la cortina, me parece, no sé, puede tener algo de entrañable si no te acaba insultando, ¿no? Pero yo qué tengo que ver con esto. Hay 500 formas de atacar una barra de una cortina, no sé, véase usted bricomar, yo qué sé, ¿cómo se llama eso? Esto no tiene que ver con nosotros. A mí me ha parecido una anécdota y además simpática, y que lo cuente Pepe, pues me parece bien, porque es verdad que el contacto, un poco más de contacto con quienes van a vivir, está bien. Evidentemente hay muchísimas tipologías, ¿no? Yo creo que el problema de este tipo seguramente tendrá que ver con que los vecinos a los que les ha tocado compartir aquello tienen pocas cosas en común. Y ahí donde habría que innovar a lo mejor es en el sistema de adjudicación de las viviendas, porque a lo mejor es demasiado aleatorio y habría una manera de mejorar eso. Mira, ahí ojo, respondiendo un poco a lo que... ¿Tú eres Filo, que no hemos conocido Filo, hace un sí. momento? Es que con la mascarilla y las luces, de verdad... Mira, ¿por qué me muestro un poco escéptico respecto a los co-housing, living, working? Porque creo que tienen que responder a más cuestiones que solamente a una aspiración, a un deseo de... Yo he tenido un piso turístico sobre el mío, y a mí me ha amargado la vida durante 5 años. Ahí tiene un banco en la cabeza. Luego lo cambiaron. No, lo cambiaron. Es que yo he intentado dialogar por todos los medios y al final he tenido que acabar recurriendo a la policía. Esto tiene que ver con otros aspectos, ¿no? La sobresaturación de vivienda turística, lo que tú quieras, pero no me gustaría que... Yo creo que esas cosas tienen que venir pautadas por otro montón de datos, donde además casi que intervienen más los sociólogos, y los geógrafos urbanos y los prospectores. En este momento te voy a llamar prospector, porque es verdad pero suena mal. que tienes una inquietud. No, hombre, verás, es que si te equivocas con una fe... a ver, los ritmos de vida de determinados colectivos, por edad Por y eso, condición, a tu pregunta, son trabajar completamente con grupos decalados. transdisciplinares es bueno. Es bueno que la transversalidad se establezca sobre unas bases muy pautadas y presididas por la tolerancia y la educación, es evidente. Pero de nuevo ahí te digo que nosotros poco podemos hacer desde los parámetros que manejamos, que son los de... Y una cosa aquí, el diseño. Que falta de educación hay en algunas viviendas sociales y en muchos apartamentos donde vale 1 millón de pavos el metro cuadrado. No vayamos a creer, ¿no? Que... ¿Tiene la palabra? ¿Han pedido la palabra? No. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes, a Pepe, a Jaime y a Ignacio. Muy interesante las propuestas. Quería dar una respuesta o un conato de respuesta y una pregunta, ¿vale? El conato de respuesta, si lo consigo, era un poco poner la arquitectura en su sitio, que es muy importante. Estamos aquí entre arquitectos, es una cosa muy interesante y soluciona muchos problemas, pero lo que no soluciona son problemas de educación. La arquitectura no puede educar, porque si no, al final vamos a llegar a búnkers, que cada uno se encierra, que yo, a ver, cuando yo me encierro en mi casa me gusta estar en silencio y que nadie me moleste, etcétera, etcétera. Pero es que no podemos decir es que al final va a ser todo un búnker para que no haya un problema de ese tipo de educación. Es decir, vamos en otro ámbito distinto de educación de la sociedad, etcétera, etcétera. Que ahí la arquitectura tiene un poder muy pequeño, en mi opinión, ¿vale? Y por otro punto de vista quería lanzar una pregunta bastante abierta. Intuyo lo que me vaya a contestar, los tres, pero siempre cuando uno ve ciertas películas, ciertas series, siempre dice, aquí está lo peor, no puede ir a peor
a partir de ahora, pero siempre va peor, ¿no? Y te sorprenden, ¿no? Entonces estabais como muy recelosos del tema normativa, temas factores económicos, etcétera, etcétera, en arquitectura. Y yo os lanzo una pregunta en el sentido de si creéis que con todo el tema de industrialización, BIM, etcétera, 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 ahí ya se acaba el discurso de arquitectura, porque ya es la constricción frente a la constricción. Yo creo que no. Yo creo que hay un discurso y hemos visto ejemplos de arquitectura industrializada brutales en Sevilla, muy buenos, pero no sé qué perspectiva tenéis vosotros ahí y si sois negativos o si le veis también una oportunidad por algún resquicio. Yo te tengo que confesar que me incomoda mucho el tema del BIM como una especie de panacea. El BIM resuelve problemas instrumentales de relación entre los promotores y los redactores de proyectos, ¿no? Y los aparejadores que miden y los constructores que tienen que asumir costos y todo esto. Vender el BIM como una especie de panacea de apertura a futuro de las prácticas arquitectónicas, yo no lo veo. Entre otras cosas, creo que incluso el proyecto, mirado desde una óptica crítica, pierde ciertos factores de soberanía. Yo creo que el BIM es una imposición del sector privado que, por si no tiene arquitectos dóciles, los quiere todavía más dóciles. Entonces, me parece un instrumento que está muy bien usado, y me parece que no comporta ningún factor de modificación sustancial de las prácticas. O sea, ¿no crees que es lo mismo que ocurrió con AutoCAD en su día? Que cuando salió el CAD, exactamente, cuando salió el CAD, la gente que dibujaba mal a mano siguió dibujando mal a máquina. Y entonces, lo que no creo que se puedan confundir son los factores instrumentales con los factores sustantivos. Que la práctica hoy, con la complejidad que comportan todos los agentes que participan, necesita abrirse y tiene mucho de pacto y de... Evidentemente el BIM en ese aspecto es un instrumento que funciona muy bien para determinadas cuestiones econométricas del proyecto. O sea, en esta sociedad que todo lo mide y todo lo computa, es indudable que se convierte en un instrumento, diría, básico. Pero no es un objetivo en sí mismo. Lo que no podemos perder de vista es el objetivo final. Esa es mi opinión. Completamente de acuerdo. Nosotros utilizamos BIM y 3.500 programas más, incluso nuestros pies para salir al campo, charlar con la gente y eso. Pero ese programa, ¿vale?, también está pensado para una determinada arquitectura. La mitad de los programas que salen que hay que cumplir el calendar, los de eficiencia energética y eso en nuestras arquitecturas, tenemos que mentir completamente porque no, si de repente utilizas materiales inflables, textiles, maderas, que hasta hace relativamente poco nos teníamos que mirar la normativa de Francia porque no había normativa aquí. Incluso contradictorio, un muro gordo no cumple. Bueno, eso, si vas a la arquitectura vernácula no cumple. Entonces, pues eso, pues que en Visesa lo pide, lo utilizamos. Entonces ya la gente que sale joven de la escuela, pues a usarlo. Bueno, yo no me niego a eso, pero, por ejemplo, entre el Revit y Archicad, pues en el estudio hemos decidido que es Archicad, porque tiene un poquito más de rollito arquitectónico. Pues perfecto. Hemos sabido que se puede exportar para allá, que de Rhino te lo traes para acá, que si quiero paramétrico me lo llevo. Es una herramienta más, porque si hace arquitectura paramétrica, el Revit se vuelve más areta. Vale. Mi pregunta tocaba BIM y tocaba también industrialización, ¿eh? Más importante que el BIM. Es un poco esa corriente de meter la arquitectura en todo el proceso más industrializado, más que siga siendo un proceso constructivo a mano, in situ en la obra, ¿no? Nosotros trabajamos directamente con los industriales. Quiero este material, ¿quién hay? Y te pones a trabajar con 3 personas ya, y diciéndole... Pero estos son fabricantes de materiales. La industrialización entra en otro factor de contradicción. A nosotros, algunos de los proyectos que he enseñado tienen ya 20 y tantos años. Y en su momento se nos alentaba al uso de técnicas tradicionales que sin una cualificación específica permitieran su puesta en obra. E incluso absorbieran una cantidad ingente de mano de obra no cualificada. Ahora, como nos va a faltar de todo, o sea, nos va a faltar energía, suministro, de todo, también nos va a faltar mano de obra, ¿no? Hoy no había cocineros, ya mañana tal, porque ya nadie quiere ser albañil. No sé qué. Yo creo que esto tiene que ver con que los mercados se tienen que reajustar también en... A ver, hay una especie de... No sé cómo llamarle, ¿no?
todo el mundo empresarial parece que está en una especie de coma, reclamando una, no optimización, sino una maximización absoluta de los beneficios contra unos riesgos. Vamos a ver, los agentes públicos que promueven vivienda tendrán que arriesgar, si quieren, emplear técnicas que comporten mano de obra especializada. Y allá a quien le corresponda formar a esa mano de obra especializada. Yo te puedo decir que en Suiza, por ejemplo, se restringe una barbaridad el uso del acero, porque se sabe cuál es su costo real. Han preferido desarrollar todo un argumento conceptual sobre lo tectónico que es peso, que es hormigón, porque el hormigón es barato. Pero, amigos, hacen unos encofrados. Dobles, extraíbles, inflables. Es alucinante. Nosotros no tenemos esas técnicas a nuestra disposición, porque eso lleva un coste aparejado, que al final repercute en que probablemente racionaliza el producto final, pero asumiendo que, por ejemplo, el beneficio va a ser un poco menor. Porque esto tiene también unas cuestiones de inversión. Entonces yo creo que vuelve a ser un tema... Es que venimos hablando de cosas que, fíjate, que te mandan siempre a una especie de equilibrio, ¿no? Balances. O sea, hay que hacer balances. En un mundo que solo entiende los argumentos cuando los mide, hay que medir y hacer balance. ¿A qué técnicas nuevas nos referimos que van a revolucionar esto? Es que la construcción sigue siendo muy, ¿cómo te diría? Hombre, es mala. Porque, ¿sabes por qué? Porque nos obliga a asumir una condición que es una limitación per se, que es el peso. Esto es gravitatorio, esto es fuerte, duro. Negocia con los suelos su posición. Tiene una componente violenta que es contradictoria con lo de la sostenibilidad en términos comerciales, ¿eh? La sostenibilidad real, yo soy el primero que se apunta. No sé, tiene que ver con la búsqueda de una armonía. No sé si todo el mundo está por eso. Un poco. Hombre, yo creo que el BIM es una herramienta, no es realmente, no forma parte de la arquitectura, pero es una herramienta necesaria hoy día y que piden por los promotores para que el proyecto no solamente vaya en AutoCAD, sino vaya en BIM y vayan las instalaciones, vaya la estructura, va todo en BIM. Creo que es más aplicable, entendería más sobre, por ejemplo, una instalación, el BIM lo entiendo más sobre una instalación donde pueda haber un tubo que sale en horizontal, baja en vertical, dobla por un lado, ¿no? Y en 3D o en BIM lo puedes controlar mejor que un alzado, ¿no? O incluso con volumen, que eso es, estamos acostumbrados a hacerlo todo en diédrico, como siempre ha sido, ¿no? Y nos cuesta más trabajo, ¿no? Pero bueno, es una herramienta más, ahora el BIM, pasado mañana será el TRIN o el que sea, ¿no? Pero lo que no estoy de acuerdo, en este caso también con Envisesa o con muchas otras promociones y tal, vale, es que el BIM se necesite en un concurso, ¿no? Porque realmente, sí, bueno, el que gana el concurso ya se hará cargo del BIM, pero para un concurso no hace falta ver la idea, porque en realidad es una idea, ¿no? O es un encaje, o es una convención. Pero mira, yo creo que hay convenciones... Porque es necesario, la pregunta, ¿qué es necesario? Hay unas convenciones que escapan a nuestra, no diría a nuestra comprensión, pero sí a nuestra, asumirlo como algo natural. Tenemos que Yo creo que, mira, salen tantos arquitectos... Tenemos que cortar, o sea que... acabamos. ¿vale? Pues mira, salen tantos arquitectos al mercado que yo creo que está acolasado. Acolasado. Como la palmera. Entonces, ¿qué ocurre? Que los arquitectos, además, que ya no se han formado en un espectro de materias generalistas, como fue nuestro caso, sino que son especialistas, necesitan especializarse en algo y que los absorba un determinado mercado de trabajo. ¿Por qué han crecido los estudios de arquitectura? Yo sigo defendiendo el estudio artesano pequeño, pero yo soy un tío viejo ya casi anacrónico, ¿no? Medio expulsado por el sistema. O sea, un estudio de 100 personas, ¿qué aporta? Yo he trabajado con empresas muy gordas, con miles de ingenieros, y aquello es el caos. O sea, solamente por la masa crítica de personas que tiene, es capaz de una mínima eficiencia. Entonces, estos lugares comunes tienen que ver con otras cuestiones, pero no son cuestiones inherentes a la práctica de la arquitectura, ¿no?
bueno, están en su periferia más inmediata y son evidentes y en algunos casos se aceptan y en otros casos se sufren y se aceptan también dando cabezazos. Creo que tienen una última pregunta por ahí. Sí, Es que, perdón, yo no sé si podemos admitir esa pregunta. Un minuto nada más. Bueno, pues, pero no contestamos porque ya tenemos que irnos, ¿vale? Sí, es una reflexión. Sí. Respecto a la construcción industrializada, yo llevo años investigándolo y desde el punto de vista de los arquitectos tiene que ser un sistema industrializado que se adapte a cualquier diseño, que no nos coarte, porque, por ejemplo, la vivienda industrializada de contenedores de barco, me parece a mí que está muy limitado la capacidad de diseño y demás. Entonces, hay un sistema que lleva ya 40 o 50 años, que es una patente de Estados Unidos, que se emplea mucho en Iberoamérica, que es el steel framing, que tú haces un diseño y después calculas la estructura adaptándote a cualquier diseño. Es un mecano de acero de perfiles en U, en L y en Z, que va atornillado y después ya tú metes los SAT por fuera, todas las instalaciones van por dentro, los aislamientos y demás, y se adapta a cualquier diseño. Creo, en mi modesta opinión, después de investigar muchos sistemas, que es el único que no nos coarta como arquitectos. Bueno, yo creo que discreparíamos por aquí algunos, pero ya no tenemos tiempo. Espero que haya otras jornadas y otras ocasiones para seguir debatiendo de estas cosas que son tan interesantes y necesitan mucho tiempo. Muchas gracias a todos.